Listo, doctora, ya está todo como para comenzar. Bueno, Muchas gracias. voy a apagar el celular. Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos nuevamente para seguir tratando temas que habíamos comenzado en la clase pasada. Recuerdan que habíamos hablado de la prohibición de los esponsales de futuro, de los impedimentos dirimentes e impedientes, y había un tema que quedó sin tratar, que fue el de la oposición a la celebración del matrimonio. Ustedes saben que los impedimentos operan como causa de oposición a la celebración del matrimonio. Y estos impedimentos hacen que surjan distintos tipos de recursos para poder enfrentar, ¿no es cierto?, ya sea personas legitimadas o no legitimadas a través de denuncia, la oposición a esa celebración del matrimonio por alguno de los impedimentos que habíamos visto, de los impedimentos del artículo 403. Si no los recuerdan y alguien tiene el código y los quiere leer, los leemos. Nadie está con el código. Bueno, para repasarlos un poco por el tema de que si alguno la clase pasada no estuvo, el 403 detalla cuáles son los impedimentos matrimoniales y establece en el 403 los impedimentos dirimentes, que son los que generan la posibilidad de generar nulidades. Bueno, ustedes igualmente, ya sé que han visto con la doctora Casals, ¿no es cierto?, el tema de nulidades. Esos impedimentos dirimentes son, primero, el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo, la afinidad en línea recta en todos los grados, el matrimonio anterior mientras subsista, haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, tener menos de 18 años, y la falta permanente o transitoria de la salud mental que impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Esos son los impedimentos que la persona que quiere presentar una oposición tiene que tener en cuenta. Son impedimentos taxativos, podríamos decir, son causales taxativas, y eso hace que si una persona quisiera poner algún otro tipo de causa que no surja de la ley, sería rechazado. Por ejemplo, hubo un caso donde falló un tribunal de Rosario, un tribunal de familia, en el año 2009, en el cual se había presentado el hijo de un futuro contrayente
el señor que se iba a casar tenía 86 años y la futura esposa 40 años menos. El hijo se presenta y se opone, ¿no es cierto?, a la celebración del matrimonio, basándose en que su padre sufría de una demencia senil y que no podía, no era consciente realmente del acto que iba a realizar. En realidad, en el juicio y en la corte que hizo de prueba, no se desprendía esa demencia, ni tampoco demostró si su padre tenía una capacidad restringida o no, y por lo tanto, allí el Tribunal Colegiado de Familia lo que interpretó y falló es que la diferencia de edad no hace a la celebración del matrimonio. Es decir, que ya sea tanto que la mujer sea mayor como que el hombre, quiero decir, no puede ser receptada esa diferencia de edad como un obstáculo para contraer el matrimonio. Con respecto a la legitimación para poder realizar este tipo de oposición, el código también nos detalla en el 411 quiénes son los legitimados para la oposición. Con respecto a los legitimados, el artículo 411 consta de 3 incisos. En el primero establece que el derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete, primero, al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio. Segundo, a los ascendientes, a los descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen de ellos. Es decir, si son hermanos por naturaleza, adoptivos. Y en un tercer inciso, que es importante, nos habla del Ministerio Público. Y dice que el Ministerio Público va a poder iniciar o deducir, mejor dicho, oposición cuando reciba o tenga conocimiento de esos impedimentos, especialmente por la denuncia que cualquier persona pudiera realizar antes de la celebración del matrimonio. ¿Cuál es la forma? Acá también, cuando se habla de legitimación activa para la oposición, se deroga en este código la legitimación del tutor o del curador para oponerse a la celebración del matrimonio del pupilo o de la persona que tiene su capacidad restringida,
ya que siempre el contrayente debe contar con dispensa judicial. Entonces, la doctrina se había planteado con antelación a este código, si era necesaria, si se podía oponer el tutor o el curador, porque en realidad el tutor o el curador debe velar, ¿no es cierto?, con su curado y sobre todo tratar que esa persona a la que él está representando adquiera la mayor autonomía, o sea, ejerza la autonomía de la voluntad, pueda ejercer la autonomía de la voluntad. Eh, Cuando un curador logra eso, realmente es cuando siente, ¿no es cierto?, verdaderamente una satisfacción moral por estar haciendo bien su trabajo con esa persona. Eh, la figura del curador, ustedes, del tutor y del curador, la van a ver en otras clases, y es una figura muy importante, sobre todo por el tema de en la inferioridad de condiciones, que están muchas personas que tienen capacidad restringida, que no tienen medios, que a veces solamente tienen una pensión que no llega a 2.000 pesos. Entonces, el curador tiene van a ver una función muy importante con respecto a, porque muchas veces eh, el curador lo que administra, hay casos en los que la administración, por ejemplo, del curador es de personas con bienes importantes. Hay muchos casos en los que el curador realmente administra la pobreza de esa persona con capacidad a veces restringida. Y por qué también se llega a esta idea de que no se necesita eh, la intervención del tutor o curador, precisamente porque la persona va a obtener una dispensa judicial. El artículo 405 nos habla precisamente de la falta de salud mental y de la dispensa judicial. En el artículo dice: en el supuesto del inciso G del artículo 403, puede, que es la falta permanente, ¿no es cierto?, transitoria de salud mental, se puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión ahí del juez va a tener que, para dictar una dispensa, una autorización para ese casamiento, va a tener que reunir una cantidad de elementos. Esos elementos, bueno, los va a obtener, como dice el artículo, a través de un equipo interdisciplinario, que es el que lo va a ayudar a poder ver si realmente esa persona, ¿no?, que tiene una capacidad restringida, pero quiere contraer matrimonio, realmente comprende el acto que va a llevar a cabo. Si más allá de eso, no solo comprende eso, sino que es una persona que está acostumbrada a vivir en relación, si es una persona que se podría adaptar fácilmente a tener un compañero o una compañera,
Eh, y, eh, y por supuesto, un contrayente o una contrayente de matrimonio. El artículo lo dice, la decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, es decir, tenemos que cumplir acá con qué principio, con el principio de la inmediación, ¿verdad? El juez tiene que ver a esa persona, a estas personas. También puede hacerlo con sus apoyos, los apoyos de la persona que tiene problemas de salud mental, como son sus representantes legales, tutores, o también cuidadores, si lo considera pertinente. Es decir, que no legitimamos activamente, directamente al tutor o al curador, sino que el juez los los puede llamar a audiencia para establecer a través de sus dichos eh, la comprensión o no de ese acto que esta persona con capacidad restringida puede llevar adelante. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Con respecto al procedimiento, la oposición puede ser de dos formas. Se puede hacer en forma verbal o en forma escrita. Si la persona que va a presentar una oposición la hace en forma verbal, entonces el oficial del registro civil y capacidad de las personas tendrá que realizar un acta circunstanciada de los dichos de quien se opone a la celebración del matrimonio, y esta acta la debe firmar el oponente, y también la firma del oficial. Y si el oponente no pudiera firmar porque no sabe o porque no puede, porque no sabe, ponemos que es analfabeto, o no puede, sufre de mal de Parkinson, el movimiento de sus manos no le permite firmar, entonces se puede hacer una firma a ruego, es decir, un tercero firmará a ruego por el oponente. También se puede hacer en forma escrita, ¿no? Entonces, si se hace con esta forma, allí el oficial público lo que va a hacer es transcribir en el libro de actas la oposición hecha en forma escrita que se le presentó. En este procedimiento deben constar la identificación de quien se opone. Y eso ustedes lo pueden ver en el artículo 413, que es muy claro, tiene 4 incisos, y
establece que la oposición se presenta al oficial público del registro, que lo ha de celebrar al matrimonio y que se puede y que debe constar de el nombre, el apellido, el domicilio, la profesión. Además, debe establecer el vínculo que lo une con alguno de los contrayentes. Tercero, el impedimento en que se funda la posición. Supongamos que pudiera poner un impedimento de ligamen, quiere oponerse porque sabe que determinada persona se va a casar con un hermano y que esa persona no sabe que el otro contrayente es su hermano, supongamos, o puede ser una oposición por el tema del ligamen, es decir, una esposa que sea noticia de que su marido va a volver a casarse, mientras existe un vínculo subsistente de matrimonio con ella, y todavía no se han divorciado. Aquí también, en el 413, les detalla lo que ya les comenté, que es que si la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe levantar acta circunstanciada, que firma con el oponente o que firma ruego. Y si lo hace por escrito, debe transcribir todo en el acta. Con respecto a lo que debe presentar quien se opone, puede ser que en el mismo acto que se oponga también acompañe, ¿no es cierto?, documentación que posea, documentación que haga a esa oposición que él quiere plantear, y, por ejemplo, si no la tuviere, podría demostrar o señalar dónde esa documentación se pudiere ubicar. El plazo para decidir la oposición comienza cuando los contrayentes comparecen por primera vez ante el oficial público. Con respecto a la sustanciación de la oposición, o lo que el código también llama procedimiento de la oposición, tenemos que ver que una vez que el oficial público recibe esa oposición, la tiene que hacer conocer a los contrayentes. Si alguno, el código no dice, o sea, habla de una manera fehaciente, no establece una manera determinada, ¿no? Dice que deducida la oposición, lo hace conocer a los contrayentes. Aquí pueden ocurrir distintas variantes. Puede ser que alguno o ambos admitan que esa oposición es válida. En ese caso, el oficial de justicia lo que va a hacer es directamente
no celebrar el matrimonio. Pero, ¿qué ocurriría si esos contrayentes dicen, supongamos el impedimento de cualquiera de los que se quiere utilizar, ya sea del ligamen o del parentesco, negaran ese parentesco? Entonces, los contrayentes, al no reconocerlo, lo deben expresar ante el oficial público y tienen 3 días para hacerlo desde que fueron notificados. Es decir, son notificados de que se ha interpuesto esa oposición, tienen 3 días para presentarse. El oficial público, ¿qué va a hacer? El oficial público, ante este problema que se le suscita, va a suspender la celebración del matrimonio hasta tanto se pueda constatar si esa posición es válida o no, ¿no? Y como lo va a labrar en el acta, y ese acta, junto con una copia autorizada de todo lo actuado y de toda la documentación que se le haya presentado, la va a remitir al juez. Es decir, que por un lado tenemos una parte administrativa, podríamos decir, del trámite, pero luego, si los futuros contrayentes niegan esa oposición y han presentado toda la documentación que hace al caso, entonces lo traslada al juez competente. Una vez que el juez recibe esta oposición, tiene la obligación de darle vista al Ministerio Público, y el Ministerio Público tendrá 3 días y luego tendrá que dar vista nuevamente al juez, y el juez entonces deberá expedirse en el plazo más breve que sea el que contemple el código local, es decir, en un juicio abreviado. Una vez que dicta la sentencia judicial, y esa sentencia pasa en calidad de cosa juzgada, el juez, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que redactar un testimonio, ¿no?, de la sentencia, y luego va a tener, si en el caso el juez hace lugar a la oposición, tendrá que también labrar un acta donde se establezca esa oposición al matrimonio. En caso contrario, si la sentencia, por ejemplo, se desestimó la oposición, el oficial público procederá a celebrar el matrimonio. Ahora bien, en los 2 casos, ya sea si lo admitió, si no admitió la oposición, o si la desestimó, se pudo realizar el matrimonio, la parte dispositiva de la sentencia va a tener que constar en una nota marginal
en ese acta que él había labrado. Es decir, que quedara una constancia de que esa oposición se llevó a cabo. Una vez que todo esto ha pasado, y que ustedes lo pueden ver en el artículo 414, que es lo que yo les he ido exponiendo, en la última parte, dice el artículo del 414 en fin, que recibida la oposición, da vista por 3 días al Ministerio Público, resuelta la cuestión, el juez remite la copia de la sentencia al oficial público. Es decir, esa copia que yo les decía, que es una copia testimoniada, la va a presentar al oficial público. Una vez que se recibe el testimonio de la sentencia firme que desestima, el oficial público ya tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de celebrar el matrimonio. Este procedimiento, al que llamamos oposición, y en el que vimos que tenemos personas legitimadas para hacerlo, lo debemos diferenciar del trámite de la denuncia. ¿Por qué? Algunos autores, haciendo un paralelo entre lo que es la oposición y la denuncia, dicen que la oposición es una acción de ejercicio de Estado que busca efectivizar un derecho subjetivo, familiar, asumiendo el carácter de parte. Es decir, ¿cuál es la gran diferencia entre la denuncia y la oposición? En la oposición, el que se opone va a ser parte en el trámite, mientras que la denuncia, más que una acción, es una facultad que tiene toda persona de poner en conocimiento de la autoridad competente, supongamos en este caso del Ministerio Público, que hay una celebración que se va a realizar que cuenta, por ejemplo, con determinados impedimentos. Y ahí será el mismo Ministerio Público el que va a tomar la posta y deducir esa acción. Por eso el artículo 412 hace la diferencia, porque en el 412 vemos que quien denuncia no es parte del trámite. El trámite lo va a llevar adelante el Ministerio Pupilar. El artículo 412 dice que cualquier persona puede denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del matrimonio. Es decir, que tiene todo ese periodo para poder denunciar. Y a renglón seguido dice, para que deduzca la correspondiente oposición si la considera procedente. Es decir, el Ministerio Pupilar va a evaluar si esa denuncia de ese tercero, que no va a ser parte en el trámite, es o no idónea para
llegar en su momento a impedir esa celebración del matrimonio. Con respecto también al tema de la oposición, el tema de la posición lo podemos también relacionar con, el tema de los distintos tipos de matrimonio. Por ejemplo, en el artículo 421 y 422 nos detalla el código dos tipos de matrimonio que tienen una modalidad que llamamos extraordinaria. Es el matrimonio en artículo de muerte y el matrimonio a distancia. Precisamente en el matrimonio en artículo de muerte, el oficial público puede, dice el artículo 421, puede celebrar el matrimonio con prescindencia de todas las formalidades que están previstas en la sección primera, cuando se justifica que uno de los contrayentes se encuentre en peligro de muerte, con un certificado médico y donde no existiera un médico en el lugar, se tendrá que hacer con dos testigos. En caso de no hallarse, ¿no es cierto? O sea, en este caso puede ser con el médico y con dos personas, mejor dicho, que declaren también el estado de mala salud de la persona. Pero también trae otro caso en el mismo artículo y dice, en caso de no poder hallarse al oficial encargado del registro civil del estado de capacidad de las personas, supongamos que es una ciudad chica, que el oficial del oficial del registro civil ha viajado por algún tema, incluso relacionado con su actividad, y no está en el momento que realmente la persona en artículos mortis lo necesita, entonces el matrimonio puede celebrarse ante cualquier juez o cualquier autoridad o funcionario judicial, y este funcionario judicial, o quien fuere que ha realizado, ha tomado esta obligación de realizar este acto, tendrá que labrar un acta, ¿no es cierto?, y de celebración, y tiene que hacer constar en el acta las circunstancias mencionadas en el artículo 420, inciso F, y remitirla al oficial público para que la protocolice. Es decir, que con respecto al inciso F, que habla de la mención si hubo oposición o si hubo rechazo, la última parte del 421 dice precisamente que el matrimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial, quien debe levantar acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en el artículo 420, con excepción del inciso E. ¿Por qué es esto? Precisamente porque aquí es tan inminente la muerte de la persona que no podríamos
perder tiempo en evaluar las suposiciones, porque esta persona puede morir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se exceptúa la evaluación de las oposiciones, si las hay. ¿Por qué? Porque en realidad, como ustedes han visto con la doctora Casal, quien se quiera oponer a ese matrimonio in extremis, ¿qué va a tener? Va a poder utilizar una acción de nulidad de matrimonio. También el artículo siguiente, el 422, habla de un caso excepcional, que quizás lo vean también en otro punto del programa, que es el caso del matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia, dice el artículo, es aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente en el lugar en que se encuentra ante la autoridad competente para celebrar matrimonio, según lo previsto en el Código, en las normas del derecho internacional privado. Es decir, que nuestro código permite el matrimonio a distancia. Bueno, con respecto entonces a este tema, ¿no es cierto?, de la oposición y de la denuncia, quedó claro, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la primera, en la que siempre tenemos que recordar que los legitimados son parte, y en la denuncia, en realidad, quienes denuncian están facultados a hacerlo, pero no están, no son legitimados a través del código en forma taxativa. Bueno, con respecto entonces a este tema, estaría lo más importante ya dicho, y tenemos que iniciar, porque vamos a verlo, completarlo en la semana próxima, otro tema que es el de las formas, ¿no es cierto?, o los regímenes que autoriza nuestro Código Civil. Para esos regímenes, en la actualidad, son dos, en los códigos del código vigente, y por eso hay un punto en el programa que les dice de la inmutabilidad a la mutabilidad de los regímenes matrimoniales. ¿A qué se refiere? Bueno, que en rigor de un régimen único, legal, imperativo, inmodificable de la voluntad de los cónyuges del código anterior, pasamos hoy a un sistema en el que es posible la elección del régimen de separación de bienes. Esto ha sido innovador en el código, y además lo que hay que destacar es que si bien por la autonomía de la voluntad y por la libertad, ¿no es cierto?, de elección de cualquiera de estos dos regímenes, puede caber también la posibilidad
de que los futuros contrayentes no quieran elegir uno u otro. Si guardan silencio con respecto a cuál régimen prefieren, entonces va a regir el régimen de la comunidad, que era el régimen ordinario, ¿no es cierto? Y no el de separación de bienes. Esta forma, ¿no es cierto?, de, de priorizar en el tema la autonomía personal de que gozan los contrayentes, es una innovación, una inclusión, podemos decir, muy importante en el código, porque permite la libertad de la autodeterminación de las relaciones familiares. También existe lo que en grandes, en dos definiciones, para después entrar en otro tema, podríamos, para identificar, ¿no es cierto?, el régimen de comunidad, podemos decir que el régimen de comunidad se caracteriza por la existencia de bienes gananciales cuya administración, ¿no es cierto?, corresponde al cónyuge propietario, y que a la finalización de ese régimen se formará una masa que se dividirá por partes. En cambio, este es el régimen de comunidad o régimen de ganancia. Pero en el régimen de separación de bienes, allí la característica de ese régimen es que el matrimonio no influye sobre la propiedad de los bienes ni sobre su administración y disposición, salvo las restricciones, que son las del artículo 456 y 461, en cuanto a la necesidad de que igualmente van a tener que cumplir con el asentimiento conyugal y la solidaridad frente a determinadas personas. Es decir, que en el régimen de separación de bienes, cada uno va a disponer, a administrar, etcétera, sus bienes. Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero hoy me quería referir a un punto que también trae el programa, y que trata sobre los acuerdos matrimoniales. Los acuerdos matrimoniales ustedes los ubican en el artículo 499, ¿sí? El artículo 400, que establece, bueno, en realidad el 400, a ver, un momentito que lo busco porque acá está. El 449, sí, nos habla de la modificación del régimen. Y dice que después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Y que para ese sistema que nosotros utilizamos puede
tener un cambio, si nosotros queremos, si por ejemplo los contrayentes consideran que no les está favoreciendo ese régimen que supongamos que hayan elegido el de separación de bienes, podrán cambiarlo hacia el otro régimen, como lo dice el 499. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Esto es claro porque en realidad un tercero que está tratando con un matrimonio, no le vamos a ir a preguntar si tenemos que hacer una transacción, ellos están casados con un régimen u otro, pero en el caso de que tengamos alguna dificultad, va a constar en una nota marginal, ¿no es cierto?, a cuál de los, o sea, va a constar en cuál de los regímenes hemos elegido. Por eso dice el artículo que los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de 1 año a contar desde que lo conocieron. Bueno, con respecto entonces a este tema, lo vamos a ver con más detenimiento en la clase próxima, pero sí lo que les quería comentar era el tema de los, si bien de los acuerdos, es el 449, que también ustedes lo pueden llegar a conocer como modificación de régimen, tenemos que saber que cualquier tipo de modificación que realicemos tiene que ser hecha, instrumentada en escritura pública. Porque de lo contrario, si no lo hacemos de esa forma, no va a tener validez. Por lo tanto, es necesaria la intervención de un escribano público. Existen también lo que se llaman acuerdos matrimoniales y acuerdos prenupciales. Los acuerdos prenupciales son un concurso, ¿no es cierto?, de voluntades de los futuros esposos sobre determinados objetos que están sujetos a una concreción respecto a que esa celebración se realice y requiere de ciertas formalidades, ¿no es cierto?, para que se hagan prácticos. Esos acuerdos, ustedes los ubican en el artículo 446, que dice que antes de la celebración del matrimonio, es decir, antes de que elijamos a qué régimen nos vamos a acoger con respecto hacia la separación de bienes o bienes de la forma que nos veníamos manejando con el código anterior, dice que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los siguientes objetos. Y ahí van a ver que también tiene 4 incisos. Nos toca una clase en la cual casi todos los artículos tienen varios incisos. En el primer inciso, lo que nos habla
es de que las partes podrían hacer una designación y un avalúo de todos los bienes, que llevan al matrimonio. Zanoni, por ejemplo, dice que en realidad se tendría que hacer, si tienen distintos bienes, tasaciones de esos bienes, que había que hacer 3 tasaciones por cada inmueble para poder tener una idea agiatada de cuál es el valor del inmueble que lleva, por ejemplo, la mujer o que tiene el hombre. También en estos acuerdos o convenciones matrimoniales se pueden enunciar todas las deudas, es decir, las deudas que tiene cada uno de ellos, las donaciones que se hicieran entre ellos, y la última, en el último inciso, mejor dicho, que es el inciso B, nos habla de que la acción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales de este código. Es decir, que en ese acuerdo o en esa convención, ellos también podrán manifestar a qué acuerdo se van a elegir. Este inciso B del artículo 446 lo tienen que relacionar con el artículo 505 y con el 546. El 505 es el que nos habla precisamente del régimen de separación de bienes. Y establece que en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de los bienes personales, excepto lo dispuesto en el 456. ¿A qué se refiere esto? A los bienes que vamos a ver después, como diferenciemos también los bienes propios de los gananciales, son los bienes y los actos que necesitan asentimiento conyugal. Es decir, que por más que estemos dentro de este régimen de separación de bienes, tenemos que cumplir con el asentimiento conyugal con respecto a determinados actos. Y con respecto al artículo 456, precisamente, el digo que deben relacionar estos 3 artículos, es el artículo que nos establece cuáles son esos actos que requieren asentimiento. Y dice el artículo, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad, esto quizás lo hayan visto con la doctora Casal, del acto, o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Luego se refiere también a la vivienda familiar y a otros temas, pero lo importante es tener en un primer enfoque reconocer, ¿no es cierto?, que este artículo, esta forma, este régimen de separación, igualmente tenemos que cumplir en estos casos con el asentimiento conyugal.
Bueno, en la clase próxima vamos a estudiar con más detenimiento el punto que trae el régimen, o sea, hoy vimos parte de las convenciones matrimoniales, de los acuerdos, y vamos a hacer más hincapié en el régimen patrimonial del matrimonio en sus dos formas, y también vamos a ver los contratos prohibidos y los contratos permitidos. Vamos a completar estos puntos. Yo les diría que ustedes vayan, si pueden, leyendo este tema, porque así, bueno, si se plantean dudas, las podemos ir analizando. Sí, ¿me preguntabas algo? ¿O no? Yo quería hacerle una consulta, no sé si me está mirando a mí. Ah, sí, ahora te veo. Ah, ¿qué Sí. tal? Usted sí me estaba hablando del 446 respecto de las convenciones. El 447 Mira que no menciona te otras escucho nada. El 447 menciona otras cuestiones patrimoniales sobre las cuales, si se hiciese esa convención, sería nula. ¿Usted podría darme un ejemplo de esas otras cuestiones patrimoniales sobre las que no se pueden hacer convenciones? El 447 dice, toda convención está dentro de las convenciones matrimoniales, sí. Y dice, toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. Porque en realidad, eso lo vamos a ver en la clase próxima, con respecto a si hay si esto puede ser taxativo o no. ¿Mm? Y vamos a ver también, o sea, ejemplos que pueden dar lugar a nulidades, porque en realidad este se refiere a nulidad de otros acuerdos. Por ejemplo, un caso podría ser si ellos quieren incorporar, o sea, ustedes vieron que el 446 es taxativo, pero si ellos, por ejemplo, quisieran poner cualquier, cualquier disposición que no estuviera dentro de las taxativas, no es válida, por más que la incorporaran. En este momento, a ver qué puede ser que se me ocurra. En este momento no se me está ocurriendo del 447 ninguno, pero bueno, lo vamos a ver. O sea, no puede ser de ninguna forma nada que no se refiera a eso. Supongamos que ellos quieren tratar un tema especial o que sea un tema no solo patrimonial, que también pueda tener, limitar con algo personal, bueno, todo eso no se puede incorporar. Bien, perfecto. Pero lo vemos en la clase próxima, cuando estudiemos yo no sabía si ustedes esto lo habían visto dentro también de las nulidades, a lo mejor con la doctora Casal. No lo vieron esto. Ella se refirió nada más a las nulidades matrimoniales. Claro. Ah, está bien. Bueno, entonces, en la próxima les traigo algunos ejemplos para determinarlo bien. ¿Mm? Gracias. No, a vos. Bueno,
Entonces, nos veremos en la clase. La clase mía próxima va a ser un jueves, ¿no? Va a ser el jueves 24 de septiembre, porque la doctora Casals me pidió un cambio de fecha. Entonces, vamos a completar estas dudas que surgieron ahora, y vamos a ver también eh, la clasificación de bienes propios y de bienes personales, pero de bienes propios, bienes gananciales. Yo lo que les pido es que lean sobre este tema, porque en realidad son artículos con una cantidad interesante de incisos, y bueno, así los vamos analizando y vamos completando algún tipo de ejemplos para cada uno. Bueno, no sé si queda alguna otra duda. Si no, bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias Gracias, doctora. por conectarse. Gracias, profe. No, ustedes. Gracias, muy amable. No, de nada. Bueno, ahora las estoy viendo. A ver, veo a Pilar. Ay, no sabes hablar.